Hej och välkomna till Plastic Love. Hola y bienvenidos a Plastic Love Noticias Flash, hoy con las novedades del mes de marzo. Y empezamos con las noticias de la comunidad latinoamericana. Y es que nuestro amigo Sergio de Blogshow hace un par de días hizo un video muy interesante sobre las novedades de Lego, empezando con una posible colaboración con Nintendo y Zelda. También hace un video muy interesante de lo que podría ser el futuro de Lego con esta colaboración de Fortnite. También nos hace un par de comentarios sobre lo que podría ser una colaboración con lo que es esta serie de Netflix de Merlina, donde podríamos ver una colaboración también con estas miniaturas de Unidol, minifiguras clásicas y muchas noticias más, como Bridget también habla algo sobre calabozos y dragones, pero esto por parte de la comunidad latinoamericana. Y por otra parte vemos que directamente desde Lego vemos el lanzamiento de los sets que ya habíamos hablado en otras noticias anteriormente de Star Wars, y es que en esta ocasión hacen un pequeño pero hermoso y muy cuidado recorrido, podríamos decir, por lo que es la historia de las minifiguras de los Clone Trooper. Creo que también hay algo de los Stone Trooper, y básicamente se llama Guía de Bolsillo, recolectando Lego Clone Trooper 2002-2003. Esa es la etapa donde vemos que Lego empieza a hacer esta colaboración con Star Wars, y como vemos aquí en las imágenes es una pues cómo llamarlo, una gran carta de amor no solamente a la saga, sino sobre todo a los fans de Lego Star Wars, donde mencionan que llevan más de 100 variantes diferentes de este tipo de minifiguras, y hablan desde las versiones animadas. Vemos algunas imágenes y comparativas muy estilo de la página de Lego, de las minifiguras, de las primeras minifiguras de los clones con los nuevos clones que tenemos ahora. Hablan de que en esta variante de más de 100 variantes, valga la redundancia, se cuenta lo que son comandantes, especialistas, soldados, etcétera, etcétera. Entonces todo esto lo dejaremos en la descripción de este video para que puedan darle un vistazo en su propio idioma, a todas estas noticias flash de lo que es Lego. Y como lo mencionábamos anteriormente, pues la página ya tiene todos los sets novedosos, no solamente de Star Wars como lo mencionaba, sino que también vemos algunas novedades de lo que son Bridget de Harry Potter, de McLaren con Speed Champion, y aquí vemos otras imágenes de nuevos sets y productos que ya fueron lanzados el día de hoy en la página oficial de Lego. Entonces eso sería el pequeño recuento de lo que son las noticias de Lego para este 1 de marzo. Si quieres seguir conectado al mundo de Lego, suscríbete y síguenos también en Instagram como Plastic Love. Y hasta una nueva oportunidad, les habló Aleco Heido.